Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al experto en Derecho Administrativo y Constitucional, el destacado jurista dominicano, el doctor Olivo Rodríguez Huertas. Muchísimas gracias por el honor. Muchas gracias, Federico. Me da mucha alegría poder retornar de nuevo a Esferas de Poder, ¿no? Claro, le estábamos Durante muchos años he estado por aquí. Le estábamos echando de menos desde hace un tiempo. Bueno, pero estamos, y es lo importante. Porque es necesario uno contar con la posición y el análisis de gente de su categoría en el país para temas fundamentales. Eso es igual que cuando una gente necesita de un buen médico para las atenciones a su salud, busca a los experimentados en la materia, igual que para el intrincado mundo jurídico, uno también apela a la gente que puede llevar luz a la población y entendimiento de las situaciones que se presentan. Muchas gracias por tu generosidad. Fíjese, a propósito de eso, está en debate el fideicomiso, que es una figura de antaños, pero que ahora se renueva ese debate con respecto al fideicomiso público, porque hay un fideicomiso privado, como usted lo entiende como gran maestro del derecho, y se está debatiendo el fideicomiso público. Y quisiéramos saber y arrojar luz, explicarle llanamente a la población acerca de la importancia del fideicomiso y cuál es la diferencia del público y del privado. Federico, creo que es ser justo reconocer en primer lugar la voluntad que ha externado desde hace un buen tiempo el presidente de la República de que la figura del fideicomiso público que ha estado usándose en los últimos 8 o 10 años en la República Dominicana se realice de cara al futuro dentro de un marco legal que regule todas las aristas y características que son propias del accionar público. Y en ese sentido, el hecho de que el Congreso haya estado trabajando ha sido producto no de esa voluntad política del presidente Abinader. ¿Por qué es importante que exista una ley de fideicomiso público si existe en la legislación dominicana desde el año 2009-2010, a propósito de una ley que procuraba incentivar el financiamiento de la vivienda de bajo costo, dentro del cual vino y se reguló todo el tema del fideicomiso? ¿Por qué es necesario? Bueno, porque, como te decía, o como tú señalabas, la idea del fideicomiso originalmente es muy propia de una actividad en el campo privado. En el campo público se podría utilizar, pero no es su hábitat natural. Por ello, siempre en diferentes intervenciones y escritos que he hecho sobre el tema, me refiero a la figura del fideicomiso público como una herramienta adicional puesta a disposición del Estado para la satisfacción de necesidades de interés público. Entonces es necesario, y por eso es importante la ley, reforzar una serie de detalles que toman en cuenta las particularidades del interés general que está envuelto en los fideicomisos públicos y que no está presente en el régimen normal y tradicional del fideicomiso, que es la esfera de creación en relaciones entre particulares. Entonces, en palabra llana, para que la gente entienda, el público televidente, el fideicomiso lo que procura es transferir bienes, recursos o derechos en sentido general con un propósito específico. Y se logra a través de un aislamiento de ese patrimonio que está afectado a un fin concreto. De manera que, por ejemplo, en el campo privado, los acreedores, una vez puesto los acreedores del titular de esos derechos, una vez puestos esos bienes o derechos en manos del fideicomiso constituido, no podrían ir a embargar esos bienes, porque esos bienes están aislados patrimonialmente a una finalidad específica. Deben procurarse el cobro a través del resto de los bienes. Lo mismo pasa en el caso del sector público, tiene otra funcionalidad, que es asegurar, en muchas ocasiones es necesario que determinados proyectos, determinados planes, determinados programas, que sea más eficiente su
prestación a través de figuras como la del fideicomiso, bueno, pues hacerla de esa manera va a asegurar un flujo, que los flujos de dinero destinados a ese plan, ese proyecto, a ese programa, estén garantizados. Sabemos que en el campo del derecho público hay toda una rigidez que es producto de las normas que rigen la administración financiera del Estado, de manera muy concreta, muy particular, el presupuesto público. Una de las características de los presupuestos públicos es el tema de la anualidad, y entonces hay proyectos, planes y programas que desbordan muchas veces la anualidad, y entonces se resulta y se revela en determinadas ocasiones que es más eficaz el Estado satisfacer una necesidad pública por esta vía. Ahora bien, el hecho de que se utilice no significa que el Estado lo convirtamos en un fideicomiso o que toda la actividad pública que corresponde a las distintas entidades de la administración la vamos a realizar a través de fideicomiso. De eso no se trata. De lo que se trata es de, insisto, contar con una herramienta para que esté a disposición de las finalidades públicas en la medida en que ésta se convierta en una mejor manera de satisfacer el interés general. Porque al fin y al cabo lo que debe hacer el Estado a través de sus instituciones es satisfacer las necesidades colectivas. El Estado existe para eso, para realizar los derechos fundamentales de los ciudadanos a través de planes, de programas, de proyectos, crear todas las condiciones en que el ejercicio de los derechos fundamentales, la dignidad humana, sea una realidad. Y por ello, la forma, los mecanismos que se utilicen no debe ser el centro, sino el centro debe ser la persona, la mejor manera de satisfacer las necesidades públicas. De manera que ese es el contexto en que veo la importancia de la figura y la importancia de que se cuente con una regulación pública. Se ha abordado el tema del espíritu privatizador en el tema del fideicomiso. ¿Qué hay de realidad sobre esto? No se trata de eso. Eso es una idea un poco desfasada del momento en que vivimos. Es decir, el mundo ha evolucionado. O sea, el contexto en el que surge la administración, en pleno liberalismo económico, en el que había un divorcio entre el Estado y la sociedad, donde la sociedad tenía que resolver sus grandes problemas a través de sus propios medios y donde el papel del Estado era solamente no interferir en los derechos y libertades públicas de primera generación. Ese Estado no existe más desde hace más de 100 años. Es decir, el paso del Estado liberal a un Estado social y democrático de derecho, un Estado social, conlleva que entre el Estado, entre las instituciones estatales y los ciudadanos, se produzca una especie de vínculo, un maridaje, para utilizar una expresión popular. De manera que ya no es solamente a través de las instituciones estatales que se satisface el interés general, sino también que en muchas ocasiones desde la sociedad, desde los particulares, se satisfacen también necesidades de interés colectivo. De lo que se trata es, al fin y al cabo, de buscar la mejor manera en que dentro del contexto de la sociedad, el Estado y los particulares se reparten esas grandes necesidades públicas. Ahora bien, cuando los particulares en esa interrelación entre Estado y sociedad satisfacen necesidades de interés colectivo, no significa que el Estado abandone eso. Bueno, eso es una actividad privada, no. Cuando se trata de actividades que tocan al interés general, el Estado juega un papel del Estado regulador, del Estado garante. El Estado tiene que velar con carácter permanente la vigilancia, la supervisión, la fiscalización de la actividad. El Estado tiene que convertirse en un garante de que esa satisfacción de las necesidades colectivas a través de los particulares llegue. En Europa se utiliza la expresión de la obligación de servicio universal. Por ejemplo, aquí el hecho de que se liberalizara los servicios de telecomunicaciones a partir del año 1988, se abrió a la competencia el sector de las telecomunicaciones, se abandonó la idea de un operador único dominante, ya venía un proceso en ese sentido. Bueno, eso no significa que las empresas prestadoras estén desprovistas de sus obligaciones con sectores que dentro de la comunidad no les resultarían muy rentables. Hay que prestarle el servicio a todos. E incluso a esos fines, dentro del marco legal de las telecomunicaciones, se crea lo que llama el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en el que se financian proyectos de acceso a los mercados de telecomunicaciones en lugares muy remotos,
Lo mismo pasa con la electricidad y con otros servicios donde hay que llevarle, porque el hecho de que hayan 5 o 6 casitas, pequeñas comunidades, que no les resultan rentables a las empresas que no irían allí, bueno, pues el Estado tiene que crear los mecanismos para garantizar que a través de la actividad privada que está encargada de la satisfacción del interés general, esas cosas se lleven a cabo. Entonces, es un discurso totalmente desfasado querer hablar de si con esto se está privatizando. Entre el Estado y los particulares somos todos responsables de garantizar el interés general. De lo que se trata, en definitiva, es de quién, desde lo público o desde lo privado, cómo garantizamos mejor la solución de los problemas de la gente. De eso es que se trata. Y el Estado debe contar en esos casos, insisto, en que le toque a la parte privada la satisfacción directa de esas necesidades, le corresponde al Estado un gran papel de fiscalizador, un gran papel de fomento, de garantía, de que se garantice el acceso, garante, porque viene de garantía precisamente, el acceso a todos en condiciones de igualdad, de continuidad, de regularidad, etc. Es un discurso un poco penoso, un poco atrasado, y justamente la legislación en temas como este, desde lo público, ¿qué es lo que tiene que garantizar? Bueno, pues tiene que garantizar aquellas cuestiones que vienen a ser una defensa de lo colectivo. Por eso tiene que haber una ley que establezca límites, que establezca controles. ¿Por qué pasa ahora con la figura del fideicomiso? Bueno, porque precisamente hemos estado haciendo fideicomisos sobre la base de aprobaciones singulares de los contratos por parte del Congreso Nacional, pero sin un marco jurídico general preestablecido. Ahora lo que se quiere es tener una predictibilidad de que en aquellos casos en que el Estado vaya a asumir esto, bueno, pues el mecanismo que se utilice cuente de antemano con esa normativa, que no va a depender de cada contrato de fideicomiso en particular cuando se decida su utilización. Ahora, hay que establecer controles para que el Estado decida constituir fideicomiso. Eso no puede ser a la libre. Tienen que haber estudios de naturaleza económica, financiera. Aquí debe haber un gran papel de los ministerios de Economía, del Ministerio de Hacienda, en realizar los estudios en que se revele que acudir a la vía del fideicomiso es más óptimo que acudir a un contrato de obra pública, a un contrato de suministro o a un contrato de concesión, a las técnicas tradicionales con que el Estado ha contado para satisfacer necesidades públicas. Entonces, por ello, me he permitido en estos días hacer unas recomendaciones muy precisas en torno a esos aspectos. Creo que incluso el modelo de alianzas público-privadas, que está desde el año 2020 formalmente establecido, tiene la clave. Ahí lo que se dice, ¿cuándo me alío al sector privado para satisfacer necesidades de interés público? Bueno, me alío cuando los estudios del valor por dinero, cuando realmente lo que va a aportar el sector privado va a ser más conveniente para el sector público. Así, cuando aporta más valor a hacer algo con los recursos que aporta el sector privado, con su experiencia en la estructuración, en la ejecución y en la prestación de determinados servicios, si eso revela un mayor valor por dinero de lo que le costaría al Estado hacerlo a través de sus instituciones, entonces, bueno, pues se toma la decisión de hacerlo. Lo importante es que es imposible que en el siglo XXI se adopten decisiones intempestivas. Hoy día hablamos del derecho a la buena administración como un asunto fundamental. Y una buena administración implica que las autoridades públicas no hagan las cosas porque, pero mira qué interesante, mira, me gusta esto, mira, yo necesito rápido hacer tal o cual cosa. No, porque desde lo público no se puede actuar así. Desde lo público hay que actuar desde la racionalidad, desde el estudio, desde la justificación de las decisiones. Voy a hacer esto porque tengo los estudios que me demuestran que hacerlo de esta manera conlleva de una manera más eficaz, más eficiente y más económica la satisfacción de una necesidad de interés general. Nada que todo lo que sea parte de ello, entonces es una mala administración. Y no creo que ningún gobierno quiera correr con decisiones de esa naturaleza. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el destacado administrativista y constitucionalista, el doctor Olivo Rodríguez Huertas.
se va a aislar patrimonialmente el bien o los recursos y que están destinados a un fin específico. Incluso en muchas ocasiones esa transferencia, cuando se trate de bienes tangibles, es precaria. No es... Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Olivo Rodríguez Huertas, brillante jurista dominicano, administrativista y constitucionalista. Doctor, fíjese, hay también un debate que se cierne sobre estos temas jurídicos que asemejan una madeja y que hay que desenredarlo. Y con usted hemos desenredado muchas cosas y vamos a continuar. Por ejemplo, el fideicomitente recibe los bienes, ¿no? Y los servicios. El fideicomitente aporta. Exacto, el fiduciario. Exacto, aporta. Bienes o derechos. Bienes o derechos. Sin embargo, el que recibe esos bienes y derechos, según el debate que se ha armado, no asume las deudas, sino los beneficios. ¿Cómo es esto? Me gustaría que usted explique claramente esta situación. Hay un papel, o sea, las partes tradicionales en un fideicomiso son el fideicomitente, el fiduciario y el beneficiario. Exacto. El fideicomitente es quien, digamos, toma la iniciativa de constituir un fideicomiso. Sí. Y la idea de constituir un fideicomiso implica el aporte de recursos o de bienes, sí, a una finalidad determinada a una entidad que se llama una entidad fiduciaria. El fiduciario, que es que va a tener, en quien se va a aislar patrimonialmente el bien o los recursos y que están destinados a un fin específico. Incluso en muchas ocasiones esa transferencia, cuando se trate de bienes tangibles, es precaria, no es una propiedad plena, porque exclusivamente el fiduciario puede hacer uso de esa propiedad transferida o de esos recursos transferidos para los fines específicos que le indique el fideicomitente, es decir, no es para lo que él quiera. Y al finalizar el fideicomiso o en cualquier momento, el fideicomitente puede ponerle fin al mismo y hay que revertir, volverle esos bienes a, cuando sobre todo aquellos bienes de naturaleza inmobiliaria o mobiliaria corporal que fueron aportados para el logro de la finalidad, bueno, pues retornárselo al patrimonio del fideicomitente. Y el otro, normalmente la otra parte que acompaña es el beneficiario. En muchas ocasiones el fideicomitente también resulta el beneficiario. ¿Qué es lo que ha generado también bastante confusión? Parte, en cierta forma, a nivel gubernamental no se ha sido lo suficientemente eficaz, eficiente en marcar las ideas y las separaciones de lo que se quiere. Por el momento, parecería que la idea del fideicomiso es, como pasa en México, hacer un fideicomiso que se constituya en un ente paraestatal o autónomo del Estado. No. Y de lo que se trata normalmente cuando hablamos del fideicomiso no es de crear una nueva organización administrativa. Todo lo contrario, cuando el fideicomiso normal se hace para un fin concreto. Y entonces alguna entidad, que en principio las entidades públicas, sus funciones son indelegables, bueno, esto se convierte en una excepción al principio de no delegabilidad de las atribuciones y funciones y al ejercicio obligatorio de las competencias por parte de los órganos administrativos. Entonces se le encarga, dentro de múltiples tareas que puede tener un órgano, una tarea en específico. Por ejemplo, el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tiene unos planes, unos programas de becas internacionales. Entonces, los recursos presupuestarios que se destinan a lo mismo son colocados en manos de el fideicomiso para que lo administre y lo destine a la finalidad de satisfacer o solventar a los becarios que resulten, ¿no? Y se dan las instrucciones de cuáles son eso ayuda mucho también, por ejemplo, puede ayudar mucho a la transparencia porque se saca desde la esfera de lo público cualquier tipo de favoritismo. Usted dice, tiene que ser las becas que se van a otorgar van a ser a personas que cumplan con tales o cuales requisitos, todo lo que se determine dentro del mismo. Entonces, se pasa esa actividad. No es que las funciones del ministerio completo han sido transferidas y se puede después volver a revertir. Entonces, en este caso, los beneficiarios pueden ser terceros. En otros casos, los beneficiarios, por ejemplo, cuando se trata de una obra pública,
el beneficiario de la construcción que se haga a través de la figura del fideicomiso es el propio fideicomitente, el propio Estado. De manera que esas son las tres patas que intervienen dentro de la misma. No significa, insisto, en que el fiduciario lo que hace es que cobra por la gestión de administrar y de ejecutar las decisiones que desde lo público. Es decir, no es que el fiduciario, ese privado que se mete como cuco, es que va a tomar las decisiones. Las decisiones que va a poder ejecutar son aquellas que estén previstas en el contrato de fideicomiso y que son instrucciones que da el fideicomitente desde el contrato de fideicomiso o a través de una estructura que son los llamados comités técnicos que se crean en muchas ocasiones para la gestión administrativa de los mismos y para transferir las órdenes a la entidad fiduciaria. De manera que esa idea de que pasen cosas siempre pueden pasar, todo lo humano puede pasar cualquier tipo de tema. Entonces, el otro gran aspecto, el endeudamiento. En principio, necesariamente un fideicomiso no se hace para que se endeude. Eso no es, digamos que esa no es la regla de los fideicomisos. No es que en todos los fideicomisos el fiduciario o en el contrato de fideicomiso se prevea que se podrán emitir títulos valores para financiar tal o cual cosa. Esa no, insisto, no es la regla. Pueden existir y existen algunos proyectos donde eso resulte factible siempre y cuando esto responda a esos esquemas para poder constituir un fideicomiso, es decir, cuando a través de esos esquemas estén justificados en estudios de naturaleza económica, de naturaleza financiera, que hagan sostenible lo que se está planteando. Es decir, no es que siempre va a haber en un fideicomiso posibilidad de que el fideicomiso se endeude. No es la fiduciaria la que toma la decisión la toma quien represente al Estado en esa relación dentro del contrato de fideicomiso. De manera que las entidades fiduciarias no hacen nada que el fideicomitente no le instruya. Ahora bien, en el tema, ¿qué es lo importante? Que como hay algunos fideicomisos en los que resulta de la esencia buscar recursos financieros, o en otros casos se busca crear mecanismos. Por ejemplo, en el caso del fideicomiso que ya existe desde el año 2013, el fideicomiso vial, hay unos recursos públicos que se pagan, los peajes, que se entregan a ese fideicomiso. Por ejemplo, el fideicomiso vial, el Estado no ha transferido en el fideicomiso la propiedad de las carreteras, porque las carreteras no pueden ser transferidas, son bienes del dominio público. Lo que se le aporta al fideicomiso para el mantenimiento de las vías, para la ampliación de las mismas, son los recursos que provienen de los peajes. Entonces, podría, y como en ese caso está previsto, que tú puedas, con cargo a esos flujos futuros, generar títulos valores para financiar procesos de expansión de esas ramas, etcétera. Pero todo eso es bajo la dirección de parte del fideicomitente. Son decisiones que va a tomar no la entidad fiduciaria, porque, insisto, la entidad fiduciaria lo que va es a ejecutar lo que se decida desde lo público. Bueno, pues en aquellos casos en que el fideicomiso recurra a mecanismos de financiamiento, porque así lo ha decidido la parte pública, entendemos nosotros que si conlleva garantía estatal, obviamente, y así lo dice incluso el proyecto que fue aprobado en el Senado de la República, necesita cumplir con todo el sistema del endeudamiento público, que conlleva incluso aprobación por parte del Congreso. ¿Está sometido el fideicomiso público al procedimiento de contratación? Sí, bueno, ahí ha habido otra polémica grandísima porque en el proyecto se hace constar no una aplicación pura y simple, se pudo haber decidido eso, sino que aplicarán los principios de la ley 340-06. Pero dentro de esos principios obviamente están los principios de publicidad, de transparencia, de libre competencia, lo que excluye toda posibilidad, que es la que queremos evitar, de que a través de poner determinadas actividades a través de un fideicomiso, bueno, pues eludir los mecanismos competitivos de selección. No, allí tú tienes que hacerlo a través, tú no puedes contratar de manera directa, es decir, no es un mecanismo para poder eludir, porque está cubierto. Ahora bien, yo he sugerido que se refuerce eso con el tema de que se incluya también la parte de los umbrales. La parte de los umbrales es importante. ¿Por qué? Porque los umbrales es el monto del bien, obra o servicio el que determina qué procedimiento utilizar. Entonces, los procedimientos son más estrictos, más rigurosos en la medida en que el monto del contrato sea mayor.
van desde licitación pública internacional, licitación pública nacional, licitación restringida o por invitación, el mismo mecanismo de sorteo de obra, etcétera. Es decir, los procedimientos están en función del monto del bien, obra o servicio. Entonces yo creo que eso debe completarse. Ha generado escaseo, a lo mejor lo ideal hubiese sido que se ponga, que aplique plenamente la ley. Se podría argumentar, arguir que lo que se pone a cargo en un contrato de fideicomiso, lo que se pone a cargo de la entidad fiduciaria para cumplir su rol, es una tarea material que le delega a una entidad pública. Entonces, si la entidad pública que delega está sometida a la ley de contratación, entonces debería acompañarle. Eso sería la regla normal. Lo que pasa es que va a estar en función del tipo de contratación algún determinado nivel de particularidades. Pero pienso que mejorando con el tema de los umbrales, la inclusión de los umbrales y del sistema de control administrativo por parte de la Dirección General de Contrataciones Públicas, creo que también se satisface. Y no significa que incluso la reglamentación que se va a utilizar de cara a esos contratos vaya a ser mucho más estricta. Yo lo que creo es que lo que se ha buscado con esto es hacer más eficaz en función de las particularidades del tipo de contrato que se vaya a hacer con los bienes, derechos que estén afectados al tema del fideicomiso. Entonces, por ahí hay que mirar un poco las cosas. Entonces, el tema del endeudamiento público es motivo de esa preocupación, pero insistimos, si va a haber garantía estatal, entonces hay que aprobarlo en el Congreso. Una sugerencia que sí hice es que podría pasar, y hay que ser cuidadoso con eso, que se dice, bueno, no hay garantía estatal y si no cumple, la persona perdió su dinero. Creo que José Luis de Ramón y otros destacados economistas han dicho, bueno, pero no es serio que un Estado decida cumplir una tarea pública a través de la utilización de una figura como la figura del fideicomiso y diga, mira, si al que le coja prestado ahí, porque eso rompe la fe que se le debe a un Estado. Pero al margen de eso, yo creo que es importante reforzar que una manera de evitar que su utilización en fraude de los requerimientos del régimen jurídico de las contrataciones, del endeudamiento público, es que el Banco de Reservas no pueda, en esos casos en que no hay garantía estatal, sea el que adquiera los títulos valores porque al fin y al cabo el Banco de Reservas es una entidad pública del Estado y por esa vía entonces se acrecienta el patrimonio deudor del Estado a través de una de sus entidades. De manera que hay algunos detalles, algunos aspectos que pueden ayudar sin romper la estructura del texto aprobado, que quiero decir que hay que felicitar realmente al Senado de la República, hizo una gran labor, un gran trabajo. De hecho, en el informe, en el expediente legislativo del Senado, se hace contar que ellos decidieron dejar fuera el proyecto que había sido sometido por el Poder Ejecutivo y asumir un nuevo texto. El cambio en su redacción, en su contenido técnico es radicalmente distinto y me parece a mí que con un determinado nivel de precisiones, sin romper la estructura de ese texto, pudiera lograrse una buena ley que venga a satisfacer las preocupaciones públicas, que se producen también, Federico, en medio de un ambiente. Sí, ya estamos en un año preelectoral, es impresionante que ya estemos en el año 2023, los partidos extreman sus precauciones, hay que entender también la lucha política. Yo creo que es importante que la democracia se enriquezca siempre con los cuestionamientos. No hay cosa mejor y no hay nada que proteja mejor a un gobierno que escuchar, ¿entiende? Sopesar, evaluar las críticas que vengan desde los partidos de oposición, que vengan desde la sociedad, que vengan de todos los interesados, porque al fin y al cabo formamos parte de un barco que se llama la República Dominicana, y un barco que está en marcha y lo que queremos es que salga lo mejor. Magnífica comparecencia, doctor Olivo, mucha claridad y precisiones acerca del fideicomiso en medio de un ambiente turbulento y que se reflejan una especie de nubarrones. Unas hostilidades, ¿no? Se notan las hostilidades políticas. Exacto, y que es bueno aclararlo. Marcada, claro.
y con personas que realmente llevan luz apropiadamente a la colectividad, como el caso suyo aquí en Esferas de Poder, donde los canales siempre estarán abiertos. Muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el doctor Olivo Rodríguez Huertas, administrativista y constitucionalista del país. Proseguimos con nuestro contenido.